tardes y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañe este viernes 16 de agosto de 2019. Estamos listos para cerrar la semana como se debe con información. Mi nombre es Liv de Nojeda y estoy muy contenta de llegar a este viernes y con el favor de su compañía. Muchísimas gracias a los que ya se andan poniendo en contacto a través de con nosotros a través de las redes sociales. En el Facebook y el canal de YouTube nos encuentra como Tele Yucatán, lo mismo también en nuestra página web www.teleyucatán.gov.mx. El teléfono en el estudio 940-7600. Tenemos un recorrido con las noticias más relevantes sucedidas en las últimas horas aquí en la capital yucateca y por supuesto también en el interior del estado. Así que quédese con nosotros que ya arrancamos con las noticias. Y mire, iniciamos con muy buenas noticias. Escuche bien, nuestro estado ha salido con muy buenos resultados en una encuesta nacional en cuanto al tema de ocupación y empleo. Así, Yucatán se ubica con la tasa más baja de informalidad laboral en toda su historia. Las acciones que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal para posicionar a Yucatán como idóneo para la inversión y favorecer la creación de más y mejores empleos se reflejan en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues en el segundo trimestre del año se ubica como uno de los estados con menor tasa de desocupación y con índices de informalidad laboral más bajos de su historia. Con base en la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el segundo trimestre del año, Yucatán registró la tasa de informalidad laboral con 56.6%, la más baja registrada en su historia, que representó el decremento del indicador de menos 3.7 puntos en comparación con el mismo periodo del 2018. La cifra más baja registrada en el estado corresponde al primer trimestre de 2006, con valor de 57. En el segundo trimestre de 2019, el estado ocupó el tercer lugar con menor desempleo en el país, con la tasa de desocupación de 1.8, cifra menor al promedio nacional que fue de 3.5. Yucatán también tuvo la participación o población económicamente activa en el mercado laboral del 63.5%, que se ubicó en la posición 5 con mayor proporción nacional. La cifra supera en 3.3 puntos porcentuales al indicador nacional que se ubicó en 60.2%. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es la principal fuente de información del mercado laboral mexicano, pues ofrece datos mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, ocupación, informalidad laboral, subocupación y desocupación. Tele Yucatán te informa. Y de la mano con este tema le platico ahora que la caravana de financiamiento Microyuc continúa acercando las posibilidades a quienes más lo necesitan como parte de la estrategia de combate a la pobreza por medio del fomento al autoempleo, impulso a emprendedores así como a las micro, pequeñas y medianas empresas. En esta ocasión, Valladolid fue la sede de la tercera feria de financiamiento que se efectuó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, sitio donde representantes de las 6 opciones de créditos explicaron el objetivo y características de cada uno, y el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, recordó que la estrategia tiene el objetivo de impulsar la economía local y generar más empleos en el estado. Y mire, calidad y precios competitivos. Estos dos aspectos hacen que Yucatán se posicione también como una muy buena opción en el tema del turismo médico. El mercado del turismo médico son los norteamericanos y canadienses que buscan servicios de calidad que viven y llegan en la ciudad en la temporada de invierno. El director de Innovación Turística y Atención a Segmentos Especiales de la Secretaría de Fomento Turístico, Arturo Sánchez, resaltó la importancia de captar a esos extranjeros conocidos como snowbirds, dando la opción de aprovechar la oferta médica en su estadía. Una ventaja latente de nuestro estado es los snowbirds. Los snowbirds son aquellos estadounidenses o canadienses que vienen a pasar su temporada de invierno acá. Estamos hablando que aproximadamente llegan en noviembre y se quedan hasta febrero. Entonces vienen a pasar su invierno y aprovechan ese lapso de tiempo para hacer actividad de turismo médico. El turismo médico tiene mucho que ofrecer por la calidad de sus servicios y precios competitivos.
Tenemos tecnología de punta con los hospitales y los procedimientos. Entonces, básicamente van a encontrar un servicio igual que lo pueden encontrar en casa o hasta a veces superior. La Secretaría de Fomento Turístico enlazó el mercado del turismo médico con facilitadores que tienen estrategias para captar clientes de otros países. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Vamos a otro sector, al educativo, y es que un total de 267 maestras y maestros de los niveles preescolar y primaria, tanto indígena como general, así como secundaria especial para adultos, ya cuentan con un sitio laboral tras el proceso de admisión a la educación básica para el ciclo escolar 2019-2020. La jornada de entregas inició este lunes en una ceremonia precedida por la titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, quien atestiguó la toma de las primeras plazas definitivas. A lo largo de 4 días se han entregado 129 bases definitivas y 138 vacantes temporales. Los aspirantes se adhirieron al sistema local para ejercer a partir de este día, 16 de agosto, sus labores en la zona sur, oriente, centro y poniente del estado. Felicidades a estos nuevos profesores que ingresan al sistema educativo. Y mire, ya llegaron los primeros saludos de esta tarde y son para Elmer Gómez, que nos saluda desde la costa yucateca. Quédese con nosotros porque más adelante hablaremos del panorama que se vive ahí con los hombres de mar. Por lo pronto ha llegado el tiempo de una pequeña pausa comercial. Le prometo que no nos tardamos nada y estamos de regreso. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Ya estamos de regreso en Teleyucatán te informa. Qué gusto saber que continúe con nosotros. Y mire, hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio Luis Fernando Faz Rodríguez, y le cuento que él es jefe del Departamento de Creación, Producción y Programación de la Sede Culta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, aquí estamos con mucho gusto. Usted también es el encargado del programa Panorama Escénico, justamente de lo que vamos a estar platicando esta tarde. ¿De qué trata este programa? Y además tenemos actividades que justamente son de este tema. Exacto, mira, el programa Panorama Escénico responde a una inquietud de la comunidad artística, de atender a una inquietud a la comunidad artística para que pueda ingresar a los teatros sin un costo de renta. Entonces había que darle la Secretaría de la Cultura y la propia secretaria vio la forma de poder entregar los teatros a los artistas independientes de Yucatán para que puedan acceder al teatro. Los teatros, tú lo sabes, se deben a ellos son los que le dan vida a los teatros. Entonces habría que darle a los artistas yucatecos o los residentes en Yucatán los teatros en forma gratuita, sin un costo de renta. Entonces se hace una convocatoria hace unos meses y se invitó a la comunidad artística a participar en ella.
se inscribieron una buena cantidad de proyectos porque se interesaron en estar ahí, de tal manera que los atendemos, le damos su teatro y el 100% de la taquilla es para ellos, para que recuperen la producción, la inversión o la inviertan en otra producción o en lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, a esta convocatoria los proyectos ganadores fueron 56 y esos 56 se van a estar presentando desde hoy y hasta el 28 de diciembre. Hay 88 presentaciones, imagínate. De esos 88 son 24 de danza, 37 de teatro y 27 de música. O sea que hay una buena y una vasta programación al alcance del público con unos costos bastante cómodos para que puedan asistir y apoyen a los artistas yucatecos también el público, ¿no? Es un proyecto bastante interesante porque son más de 50 proyectos que le dan la oportunidad a nuestros artistas de presentarse. Exacto. Y justamente hoy venimos a promocionar uno en específico. Sí, mañana hay el primer concierto de estos 27, hay un recital de piano a cargo de un extraordinario y joven pianista yucateco que se llama Amos Luquide. Mañana a las 8 de la noche en el Teatro Peón Contreras, ojalá que lo puedan acompañar, va a ser un recital espléndido, es un extraordinario pianista, no por su juventud, es de poca experiencia, tiene ya como 15 años de trayectoria, aunque él tenga 30, ¿no? Pues extraordinario pianista, ojalá que puedan apoyarlo y que acudan al Teatro Peón Contreras. Y queda muy ad hoc porque es fin de semana y la gente anda buscando qué hacer. ¿Cómo puede adquirir las personas las entradas para este concierto? Bueno, los boletos están a la venta tanto en la taquilla del teatro como en un sistema vía internet, Electroticket. Entonces, cualquiera de las dos formas pueden adquirir sus boletos. Por supuesto, entonces la última invitación para que la gente acuda a este evento y por supuesto esté pendiente de los demás, claro, porque son más de 50, para que acuda, participe y colabore con nuestros artistas. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, que chequen la cartelera de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Ahí van a poder encontrar todo el programa semanalmente. Tenemos presentaciones en los 3 teatros del estado, tanto en el Daniel Ayala como en el Peón Contreras y el Armando Manzanero. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y vamos a estar muy pendientes de los demás eventos. Muchas gracias. Ahí quedó la invitación. Mañana sábado recital de piano. Ya quedaron las redes sociales y toda la información para que usted lo cheque y acuda con su familia. Vamos a otras cosas. Y mire, más de 7,000 personas asistieron a la Expo Adulto Mayor 2019. Durante los 2 días de actividades se pudo constatar la vitalidad de los adultos mayores, su talento y, claro, las muchas habilidades que poseen, mismas que son solo un reflejo de sus años de experiencia. Cientos de personas de la tercera edad de 80 municipios participaron en las dinámicas que se efectuaron los 2 días de la Expo Adulto Mayor, que registró la afluencia de más de 7,500 asistentes de todas las edades. La vitalidad de los adultos mayores, su talento y habilidades, reflejo de sus años de experiencia, nos motivan a seguir innovando y ofreciendo nuevos programas para atenderlos, impulsarlos y ayudarlos a tener vejez plena, dijo la directora de Atención a la Infancia y la Familia del DIF Yucatán, Alejandra Cruz del Rosal. La funcionaria reveló que se ofrecieron 586 servicios médicos y 600 clases de manualidades. También se realizaron clases de yoga, tai chi chuan y activación física. Por medio del Servicio Nacional del Empleo Yucatán, se recibieron 254 solicitudes para un puesto laboral. Los beneficiarios con la bolsa de trabajo continuarán su proceso de reclutamiento en los próximos días en diversas empresas. Se realizó el primer concurso de danzón, donde al ritmo de la música de la Orquesta del Recuerdo de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Sergio Collí Chan, 27 parejas lucieron sus trajes y demostraron en el escenario sus mejores pasos. Berta Encalada y Luis Felipe Alcalá se coronaron como los reyes del danzón. Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema también le platico que cientos de adultos mayores han adquirido nuevos conocimientos a través de la Universidad de los Mayores. Y mire, entre las asignaturas más demandadas están las tecnológicas como la de smartphones y en deporte el fitness acuático. A un año de que abrió sus puertas, 400 adultos mayores adquirieron habilidades tecnológicas artísticas
de cuidado de la salud, deportivas, entre otras, en la Universidad de los Mayores. Nos hemos encontrado con una gran demanda. Cuando comienza el programa ofertamos 10 talleres. Actualmente para la inscripción para el periodo septiembre-noviembre de este año estamos ofertando 29 talleres. Se refiere a los talleres con mayor demanda. El de fitness acuático, el de la tecnología, el uso de smartphones, aplicaciones, el Word básico, han sido de los más demandados, pero también están el de repostería, también está el de los orientados al conocimiento de la cultura maya, el del pueblo maya. Las inscripciones para los talleres que iniciarán el 2 de septiembre concluyen a fin de mes. Los interesados pueden registrarse en la página www.dgda.uade.mx/umayores. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos directo a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Esto es Teleyucatán te informa. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Ya estamos de regreso, qué gusto saber que nos acompaña. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán y vamos con más noticias. Mire, restauran documentos valiosos para el Estado. Se trata de antiguos timbres postales, tesoros para la filatelía, pero también una especie de clips o agujas que se requerirían para unir los documentos hace ya más de 200 años. Un padrón de Cacalchen de 1849, el acta de escrutinio de la elección para la alcaldía de Mérida de 1862 y un libro notarial de 1917 son algunos archivos que repara el personal especializado del Centro de Restauración y Conservación de Documentos del Archivo General del Estado. Es una oportunidad que tengo de hacer esto, de rescatar la memoria histórica de nuestro estado. Es algo que tienes en tus manos y ves cómo está deteriorado y cuando terminas ves que puedes leerlo puedes tocarlo otra vez de nuevo. Otro dato interesante que se puede encontrar en los documentos son antiguos timbres postales, tesoros para la filatería o bien clips o agujas que se requerían para unir los documentos hace más de 200 años. La gran mayoría de los documentos tiene diversos grados de deterioro que requiere urgente restauración para que sean consultados por investigadores. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.
También jóvenes yucatecos conocieron e interactuaron con el escritor Juan Villoro, una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actualmente, mismo que adelantó que ya prepara un libro más de las aventuras del profesor Zipper. Como parte de la caravana de lectura del Ayuntamiento de Mérida y Leer por Placer AC, niños y jóvenes yucatecos tuvieron la oportunidad de interactuar con el escritor Juan Villoro. Hemos tenido un encuentro de Juan Villoro con cerca de 120, yo diría 150 jóvenes, entre niños, jóvenes, algunos adultos. La idea es que los jóvenes tengan la imaginación del texto, tengan el conocimiento del autor del texto y al mismo tiempo que convivan con el escritor. En el encuentro, el escritor mexicano habló de sus textos El libro salvaje y El profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Villoro adelantó que aunque el profesor Zipper tiene 3 diferentes historias publicadas, prepara un libro más de sus aventuras. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y atención los jóvenes con ganas de hacer visibles sus proyectos artísticos, porque les tengo una gran noticia. Llegó el gran momento. La Sedeculta ha lanzado el programa de formación de nuevos creadores e invita a todos los talentos de los 106 municipios. Y no está de más decir que en el interior del estado hay bastante creatividad. Jóvenes de los 106 municipios del estado que cuenten con proyectos artísticos y requieran impulso creativo, formación y profesionalización tendrán la oportunidad de participar en el programa Formación de Nuevos Creadores de la Secretaría de la Cultura y las Artes. El esquema forma parte de la estrategia Fomento al Surgimiento de Nuevos Creadores en el eje Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo, incluido en el Plan Estatal para la Administración que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal. La convocatoria dirigida a personas de entre 15 y 25 años ofrecerá apoyos con montos de hasta 100,000 pesos para creación y producción de una bolsa total de 800,000. También asesoría de la mano de gestores especialistas, así como experiencias de formación a cargo de personas que han trabajado en Australia, Italia, México y Uruguay. La invitación estará abierta del 15 de agosto al 13 de septiembre y los postulantes podrán participar individualmente o por equipos en las categorías de danza, teatro, música, literatura, artes visuales, cinematografía y multidisciplina. Teleyucatán te informa. Y hace unos días platicábamos de este tema y hoy les recuerdo que la Casa de las Artesanías realizará a partir de este día y hasta el domingo la primera Expo Artesanal Ticul 2019 en el parque principal para exhibir las creaciones elaboradas por manos yucatecas. Su titular, Dafne López Osorio, resaltó que será la primera ocasión que Ticul tendrá el evento, cuyo corte del listón inaugural será el sábado a las 8 de la noche. Le cuento que el objetivo es llevar la cultura a la entidad, promover oportunidades laborales y exaltar el trabajo. En el evento participarán 30 artesanas que expondrán la amplia variedad de productos como maceteros, floreros, alcancías y platos con diseños exclusivos e innovadores. Así que la invitación queda abierta. Y miren, este tema, la tecnología se agarra de la mano con la moda para potenciar las capacidades que harían que nuestro estado sea la capital del diseño y la moda, por supuesto. Escuchen nada más, con estos avances una persona podría llegar con un dispositivo USB y salir con su prototipo ya elaborado. Yucatán se convertiría en la capital del diseño y de la moda, con el laboratorio Indumental, que entrará en servicio el próximo mes, con el cual los diseñadores elaborarán sus telas. Que la persona, el que va a llegar para hacer su prenda, va a llegar con su USB y va a salir con su prototipo ya hecho. Se busca elaborar la ruta de la maquila para que en los municipios con mayores carencias se capacite a personas para trabajar en la industria del vestido. Por ejemplo, tener una camioneta y llevarles, hacer una ruta, ¿ok? Y llevarles a lugares donde no llegan la maquila y luego ir a buscarla. La industria del vestido genera 16,000 empleos y se requieren al menos 300 trabajadores más, sobre todo patronistas,
también conocidos como arquitectos de la moda, pues plasman las ideas del diseñador en moldes que se convierten en prendas de vestir. También se contará con una estrategia de capacitación móvil. Queremos llevar capacitación de la industria del vestido a tu comunidad. Un carrito rodante, pero esos grandes, ¿no? Donde, tipo contenedor, ¿no? Poner sus instalaciones, poner unas maquinitas ahí y todo, ir de comunidad en comunidad, ¿ok? Como mercado sobre ruedas, ¿no? De comunidad en comunidad para capacitar a la gente. Adelantó que se preparan los festejos por los 50 años de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos pendientes. Mire, David Beltrán, desde Hermosillo, Sonora, nos está sintonizando. Gabriel Galás, él desde Chukchulup. También Gaspar Nicolás, que dice que nos sintoniza desde Canadá. Muchísimas gracias por estar pendiente de las noticias en Tele Yucatán Te Informa. Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial. A la vuelta, más noticias. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Ay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Ay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Tele Yucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y con grandes invitados. También, mire, nos acompaña hoy Ana Méndez Peterson y ya lo sabe, ella es la directora de museos de la Sedeculta. Muchísimas gracias por acompañarnos una ocasión más. Gracias, Libden, estoy muy contenta de estar acá y por la invitación.
Y vamos a hablar de un tema muy importante, los museos, y que se están haciendo grandes cosas para promocionarlos no solo a nivel local, sino también nacional. Así es, recientemente en el Gran Museo del Mundo Maya se dio a conocer esta plataforma. Esta es una nueva plataforma que acaba de salir ahora en junio. Es un sitio web, 101 museos, que es la primera guía por internet a nivel nacional para promover los museos en todo el país. Ahora en esta guía hay 700 museos actualmente. La idea es que se sigan sumando más y más museos para, pues, obviamente enriquecer la guía y realmente tener un panorama mucho más amplio de, pues, esta riqueza museística que hay en el país. Y esta es una herramienta muy importante para que todos los viajeros de la República se enteren de los museos que tenemos aquí en Yucatán, sepan de qué trata, dónde están ubicados, los horarios y se animen a visitarlos. Así es, la guía, bueno, actualmente en la guía hay 9 museos de Yucatán, de los 37 que tenemos registrados. La idea es que se vayan sumando más museos, porque sí es una herramienta muy útil para promocionar qué son los servicios que se ofrecen, cuáles son el tipo de colecciones que se puede encontrar en estos recintos y en dónde están. De alguna manera es una ayuda virtual, digamos, una herramienta virtual para todos los viajeros. Así es, para todos los viajeros, para, bueno, locales y extranjeros, porque, o sea, esa es también, digamos, esa maravilla. Ahora solo la guía está en español, a partir de enero va a estar en inglés, entonces ya también esta presencia más global, pues va a ser muy importante. Y sobre todo también para incentivar el cuidado de estos espacios. Claro, porque, bueno, una de las funciones principales que tiene un museo es la conservación de los bienes culturales y bueno, por eso luego sabemos, ¿no? O bueno, más bien el público se pregunta que por qué no puedo tocar la pieza, por qué no puedo tomar una fotografía con flash. Todas estas medidas que se aplican en los museos son precisamente de una conservación preventiva para que estos objetos no sufran algún deterioro y así puedan seguir disfrutándose por generaciones futuras. Directora, ¿qué más viene para los museos en Mérida, en Yucatán? Bueno, pues en Yucatán estamos pues concretando, ¿no? Todo el plan, todo el proyecto de la Red de Museos de Yucatán con el fin precisamente de fortalecer a estos recintos, pues de crear una alianza, digamos, una sinergia entre todos, una colaboración permanente para eficientizar, obviamente, nuestros servicios, nuestras ofertas culturales, la profesionalización de los mismos trabajadores que laboran ahí para poder ofrecer una mejor calidad y una mayor oferta de eventos, de exposiciones, de diferentes actividades para todo tipo de público. Y seguir promoviendo la cultura, por supuesto, y aprovechando que aún nos quedan, digamos, unos días más de vacaciones, a todos aquellos que todavía quieren aprovechar estos días de asueto, pues invitarlos a que acudan a un museo. Claro, siempre hay que cerrar la vacación muy bien, ahora que ya empiezan ¿Sí? los pequeñines de regreso a clases. Este fin de semana, por ejemplo, ya es el último fin de semana de actividades de verano del Gran Museo del Mundo Maya, entonces, bueno, los invitamos a que asistan. Ha estado divertidísimo, muchísima afluencia y lo maravilloso es que la gente lo disfruta, tanto papás como hijos, y eso es, bueno, lo que nos da una gran satisfacción. Directora, ¿algo más que desea agregar? Pues no, como mencionaste, o sea, hay que visitar estos espacios, conocerlos, o sea, hay que presumirlos además, claro, porque hablan sobre nuestra memoria colectiva, nuestra historia y especialmente nuestra identidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, ahí quedó la invitación totalmente abierta para que disfrute los últimos días de vacaciones en los museos y que inclusive se dé una vuelta por la aplicación 101museos.com. Nosotros nos vamos con más noticias y mire, nos vamos a la costa en donde las cosas pues no andan del todo bien. Los bajos precios y la escasez del producto están afectando a los hombres de mar y por si fuera poco, a eso se le agrega el factor de la pesca furtiva. Así que los pescadores están pasando una muy mala racha. A pesar de que la producción de pulpo el año pasado fue de 34,000 toneladas, las expectativas para esta temporada son inciertas por la pesca furtiva, una práctica que tiene repercusiones.
La primera es en el recurso, la parte biológica, se le pegó durante la época de reproducción, se le pegó a tallas chicas, se le pegó mediante un arte de pesca prohibido que es el buceo y el gancho. En comparación de la temporada anterior, y el precio es muy bajo, nosotros cerramos 130 pesos y ahorita iniciamos a 50, o sea, muy por debajo del 50% del precio. Los bajos precios y la escasez del molusco, cuya temporada inició el lunes pasado, propicia que la actividad no sea rentable. Únicamente está trabajando el 40 o el 50% de la flota, de los 450 barcos que tienen permiso y autorizaciones para pescar, y de las 5,000 lanchas únicamente están trabajando unas 2,000. Los pescadores esperan que mejoren las condiciones climatológicas, la oferta y demanda de recurso. Esperemos de que con el tiempo, o sea, cuando vengan también el movimiento de fondo, cuando vengan las mareas más fuertes, el pulpo se pueda mover, se pueda mover hacia abajo y aparezca y mejoren las capturas. Con imágenes de Joaquín Martínez, para Teleyucatán te informa Mayra Vences. De vuelta a la capital yucateca, le cuento que este domingo se celebra el Día del Asistente Médico del IMSS, cuya misión es ofrecer atención, orientación e información al derechohabiente, así como realizar su recepción y registro con oportunidad, calidad y alto sentido humano. Así que a propósito de la fecha, le contamos más sobre la labor que realizan. En Yucatán existen 567 asistentes médicas distribuidas en 24 unidades de medicina familiar, 2 hospitales regionales, 3 hospitales de subzona y en la unidad médica de atención ambulatoria. Recepcionamos al derechohabiente en cuanto él le es otorgada su prestación médica, ¿verdad? El primer contacto que tiene es precisamente con la asistente médica, para que nosotros podamos informarle acerca de los servicios con los que cuenta la unidad. Las asistentes médicas otorgan a los derechohabientes sus citas de control, tal es el caso de los pacientes diabéticos, hipertensos o mujeres embarazadas. También derivamos pacientes a los servicios auxiliares de la unidad, como es trabajo social, con sus estrategias educativas de promoción a la salud en beneficio de nuestros derechohabientes, a medicina preventiva, para que les hagan las detecciones necesarias según su edad, que estén actualizadas sus vacunas. Asimismo, canaliza a los derechohabientes que acuden sin cita al programa Unifila, a fin de que puedan recibir atención médica. Como parte de su labor, las asistentes también se preocupan por mantener actualizados los datos de contacto del derechohabiente, como su número telefónico y correo electrónico, y le toman el peso y la talla al paciente. Fue en 1957 cuando se creó la categoría de secretaria médica como auxiliar del médico general. En 1960 cambió a la categoría de recepcionista. En 1969 surge el asistente social, pero fue hasta julio de 1974 cuando surge el asistente del consultorio, y 8 años después, en 1982, se fusiona el asistente social y de consultorio, bajo el nombre de asistente médica, que permanece en la actualidad. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. A través de nuestra pantalla reconocemos su labor y las felicitamos, aunque sea por adelantado. Y mira, el pronóstico para esta tarde apunta a chubascos y tormentas aisladas sobre el noreste y centro del estado. Además, para mañana sábado, una nueva onda tropical, la número 30, podría favorecer aumento en los nublados y la presencia de chubascos a tormentas puntuales fuertes en el noreste, centro y sur de Yucatán. Pero no le cuento más, vamos directo con el pronóstico del tiempo. La circulación del sistema de alta presión mantendrá el ingreso de humedad hacia la península de Yucatán, favoreciendo condiciones de cielo mayormente despejado a parcialmente nublado durante el día. Sin embargo, después de que se presente el máximo calentamiento diurno, se incrementarán los nublados con probabilidad de chubascos y tormentas aisladas sobre el noreste y centro del estado. Las temperaturas serán cálidas al amanecer y calurosas a muy calurosas durante el día, con viento del este-sureste cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 50 km por hora en las costas. Otra nueva onda tropical se ubicará extendida sobre Centroamérica y el Mar Caribe con desplazamiento hacia la región. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash,
Se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 26 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que hoy nos lleva hasta nuestra costa. Y es que los visitantes están aprovechando los últimos días de la temporada vacacional. Recordemos que el próximo 26 de este mes todos estarán ya de vuelta a las aulas. Y mire, las imágenes que le presentamos esta tarde las compartieron varios usuarios de redes sociales y podemos observar la belleza de Progreso, la claridad de las playas de Cizal y el colorido de las dunas de Chuburná. Ahí en su pantalla, a través de Tele Yucatán, le estamos mostrando la belleza que se vive en la costa yucateca para que usted igual, y si no tiene planes este fin de semana, se anime a pasarla con los amigos y la familia, por supuesto, disfrutar lo nuestro, lo que es de aquí del estado de Yucatán. Tenemos saludos pendientes y son para Pancho Campos desde Buxos, Yucatán, también para Adriana Vargas, que hoy nos sintonizó desde Humán, y para Saúl Parra, que desea un excelente fin de semana. Y lo mismo le digo, que pase un sábado y domingo de descanso maravilloso al lado de su familia, que recargue las pilas, que pasee, aproveche para disfrutar del sol, las playas, la arena y por supuesto iniciar el lunes con toda la actitud. Mi nombre es Lib de Nojeda, le mando un saludo y un agradecimiento a todo el equipo que conformamos Tele Yucatán Te Informa, y nos vemos de nueva cuenta aquí el lunes a las 3 de la tarde. Se queda en muy buena compañía, se queda con Antonio Lizama y los deportes. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles, 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida,
Diviértete con Chibi Maruko-chan. Los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Tele Yucatán. En este viernes ya 16 de agosto vamos a platicarles del béisbol, de la Liga Mexicana, los Leones, que bueno, sacaron la escoba anoche ya en el Parque de la Serpiente Emplumada, barrieron a los Pericos del Puebla. También vamos a platicarles pues del deporte de Olimpiada Nacional, y es que pues la próxima semana se va a hacer la reunión del SINADE, el Sistema Nacional del Deporte, en donde pues no se va a definir lo que serían los posibles cambios de nombre o de sede o de proyectos que tiene para la Olimpiada Nacional del próximo año. Esto y muchas cosas más vamos a platicarles en este día. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales, recuerde usted en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Deportes Teleyucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y bueno, entramos rápido en materia deportiva. Como les decía, pues bueno, la próxima semana ya en la capital del país se va a realizar la reunión del Sistema Nacional del Deporte, el SINADE, en donde, como le comentaba al principio, se van a definir algunos cambios, algunos proyectos, nombres o programas de lo que sería la Olimpiada Nacional del próximo año. En la próxima reunión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, SINADE, los días 20 y 21 del presente mes en la capital del país, podría definirse el futuro de la Olimpiada Nacional, así como las posibles modificaciones que tendría para la edición del 2020, informó José Rejón Vela, coordinador de la Olimpiada Nacional del Instituto del Deporte de Yucatán. En cuanto al nuevo sistema, pues obviamente todavía hay que esperar a ver qué CONADE qué nos va a manifestar. El próximo 21 hay una reunión del SINADE, asiste nuestro director, el licenciado Carlos Xavier Sáenz Castillo, junto con la directora de alto rendimiento, la maestra Astrid, para checar los puntos de la Olimpiada. Están en las reuniones para que ya, me imagino, CONADE determine con seguridad cómo va a ser el próximo ciclo 2019-2020, en el cual nos marcarán los nuevos o los mismos sistemas de competencia. Por otro lado, José Rejón Vela indicó que este fin de semana iniciarán las competencias estatales de la Paralimpiada, con miras a clasificar a los atletas que asistirán a la fase nacional que será en Colima en septiembre próximo. Ahorita nos toca la Paralimpiada hacer nuestro estatal, ya debido a que ya salió la convocatoria nacional, en el cual a nosotros nos toca el 27 de septiembre hacer la inscripción nacional, y creemos, no tenemos la fecha todavía, que del 5 al 20 más o menos de octubre sería la Paralimpiada en Colima. Otra vez, no está el calendario, pero marca la convocatoria que en octubre va a ser. En cuanto al estatal, este fin de semana tenemos el estatal para tener a nuestros seleccionados. Viene un visor también por parte de la Federación de Parálisis Cerebral, Eric Pérez, para checar el evento. Nosotros tenemos el 16 y 17 de este mes, el viernes y sábado, a partir de las 8 de la mañana, en el Estadio Salvador Alvarado, el paraatletismo, donde tenemos aproximadamente unos 60 a 70 participantes. La Paralimpiada Nacional y los Juegos Deportivos Populares son los dos últimos eventos del calendario de CONADE para cerrar el ciclo de competencias del presente año, para posteriormente sacar la puntuación por estado y designar a la entidad campeona de este año. Bueno, pues ahí se va a definir el futuro de lo que será la próxima Olimpiada Nacional, si es que va a seguir llevando el nombre, se va a cambiar de nombre o se va a cambiar el proyecto. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del rey de los deportes, el béisbol. Anoche los Leones de Yucatán ganaron 4 carreras por 1 al conjunto de los Pericos del Puebla. Vaya que ha tenido una pues de mala llegada la Chispa Gastelum como manager del conjunto de Puebla.
fue barrido hace unas semanas por los Diablos Rojos del México, ahora son barridos por los Leones de Yucatán. No está teniendo mucha suerte, por cierto, los Pericos están en el penúltimo lugar de la zona sur, se le complica el conjunto emplumado y anoche, pues bueno, el conjunto melenudo les pegó 4-1. Aquí el resumen. Los Leones de Yucatán sacaron anoche la escoba en el Parque Cuculcán al vencer 4-1 a los Pericos de Puebla para llevarse la serie en otro sensacional partido donde brilló el picheo del conjunto selvático. El ganador Jesse Estrada trabajó de manera estupenda durante 5 entradas, en las que no aceptó carrera, y se apuntó su 8º triunfo de la campaña. Fue relevado por Josh Luke, quien también se embolsó su salvamento 19. La derrota fue para Mauricio Lara. En la 4ª entrada, Alex Liddy puso en ventaja a los Leones 1-0 con solitario cuadrangular. Luego, en la 5ª tanda, las Fieras hicieron 2 carreras más con imparables productores de Walter Ibarra y el italiano Liddy, que pusieron la pizarra 3-0. Su 4ª y última carrera la consiguieron en el 6º capítulo, llegando al plato Sebastián Valle con elevado de sacrificio. Por su parte, Pericos solo anotó en la 8ª entrada con elevado de Dani Ortiz. Este viernes, en la penúltima serie de la temporada regular contra los Piratas de Campeche, Dustin Krishnow lanzará por las Fieras y Frank Garcés por los Filibusteros. Oiga, rapidito antes de ir a la pausa, déjeme comentarle, la Liga Mexicana emitió un boletín este día en donde dice que ayer, durante la reunión de dueños y presidentes, se nombró a Fernando Valenzuela Anguamea, el famoso toro de Chihuahua. Así es, Fernando Valenzuela va a ser a partir de hoy el alto comisionado del circuito y tendrá pues a su cargo temas deportivos relacionados a la liga y a los equipos. Javier Salinas, como usted sabe, sigue siendo el presidente ejecutivo del circuito, pero el Toro Valenzuela va a ser ahora el alto comisionado. Además, también en esta reunión se acordó la creación de la Comisión para Relaciones de la Liga, que está conformada por Eric Arellano, pues uno de los presidentes del conjunto de los Leones, Francisco González, también estará Fernando Valenzuela Burgos, pues hijo del Toro de Chihuahua, y también José Miguel Bejos, quienes van a tratar temas como el avance en la conformación de los nuevos estatutos y reglamentos del circuito para la siguiente campaña. Así que el Toro Valenzuela, nuevo integrante también pues directivo de la Liga Mexicana de Béisbol. Con esto sí, vamos a ir a la pausa, regresamos con más a Deportes Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Está chido que juegues béis, que patines y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Muy bien, regresamos a Deportes de Tele Yucatán en esta tarde de viernes. Rapidito otra vez, le recuerdo nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en constante contacto con nosotros. Y bueno, continuamos con la información, vamos a hablarles ahora del boxeo amateur y es que pues uno de los jóvenes yucatecos, Said Jan,
ya había sido convocado hace unos meses para conformar la delegación mexicana para futuros eventos internacionales. Estuvo en Ecuador y ahora lo vuelven a convocar. Se va a ir a Colombia para un campamento internacional. El yucateco Said Jam Espinosa, boxeador amateur, fue convocado por segunda ocasión para integrar a la selección mexicana de la disciplina, que asistirá en septiembre próximo a un campamento internacional de preparación en Bogotá, Colombia. Pues me siento muy contento, me siento muy feliz porque ya hacía muchos años que no salía un boxeador de Yucatán representando a México. Creo que el último fue el Tanque Basulto y lo hizo con mucho honor y mucha entrega en lo que hizo el Tanque. Said Jam aseguró que en el campamento, que será del 1 al 6 de septiembre, asistirán delegaciones de países como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Ecuador, entre otros países, quienes preparan a sus peleadores para eventos internacionales. Es un campamento que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, con todas las selecciones de cada diferente país de Centroamérica, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, muy buenas selecciones, y estaré conformando la selección la selección junior de boxeo. Estaremos ahí con la selección A, que asistió ahorita a los Juegos Panamericanos. Estaremos con ellos. La primera ocasión que el yucateco fue convocado a integrar al representativo mexicano fue en junio de este año, donde viajó a Ecuador para entrenar con la selección que acaba de competir en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Bueno, y vámonos ahora a la frialdad de los numeritos de la Liga Mexicana. Por cierto, faltan ya 3 series para que culmine el rol regular. Para muchos equipos, pues algunos ya prácticamente pensando en el siguiente campeonato, en la siguiente temporada. Para los que están peleando playoff, pues todavía tienen una oportunidad. Estos son los numeritos zona norte y zona sur de la Liga Mexicana. Vámonos a las estadísticas de la Liga Mexicana de Béisbol, zona norte y zona sur. Arrancamos con el norte, donde los Zaraperos de Saltillo marcan la pauta. Van de líderes con 31 victorias y 16 descalabros. Abajito, los Acereros del Norte y los Toros de Tijuana con 29 victorias y 19 descalabros, a 2 juegos y medio de Saltillo. Sultanes de Monterrey bien abajo, 24 y 22. Mientras los Tecolotes de los Dos Laredos marcan la pauta con 23 triunfos y 25 descalabros, a 8 juegos y medio de líder. Rieleros de Aguascalientes con 19 victorias y 28 descalabros. En la penúltima posición los Generales de Durango, 16 victorias y 31 descalabros. Y en el fondo los Algodoneros de Unión Laguna con 15 triunfos, 32 derrotas y a 16 juegos y medio del líder Zaraperos. Vámonos a la zona sur. Leones de Yucatán siguen de líderes con 32 victorias y 16 descalabros. Tigres de Quintana Roo en segundo sitio con 31 triunfos y 16 derrotas, a medio juego de los Melenudos. Diablos Rojos del México, 28 ganados, 20 perdidos. Piratas de Campeche, 22 triunfos y 23 descalabros, a 8 juegos y medio de los Leones. Guerreros de Oaxaca, 22-25, a 9 juegos y medio. Olmecas de Tabasco, 19 triunfos, 27 derrotas. Mientras que los Pericos del Puebla, 18 victorias con 26 descalabros. Y los Bravos de León, en la última posición, con 17 triunfos, 30 derrotas y a 14 juegos y medio del líder Leones de Yucatán. Bueno, y antes de irnos, recuerda usted, hace unos días, el inspector de seguridad Sergio David Vergara, uniformado de la Federal de Caminos, que compitió en un evento internacional allá en China, pues obtuvo la medalla de plata. Él, como le decía, es titular de la estación Aeropuerto de Mérida, y en la coordinación estatal de la Policía Federal está este oficial. Pues bueno, él obtuvo la medalla de plata en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos realizados la semana pasada allá en China. Sergio David Vergara, recuerda usted, tuvimos una entrevista con él antes de irse a China, y bueno, ya obtuvo la medalla de plata para este oficial. Enhorabuena, y bueno, viene todavía más eventos para él, ya que también clasificó a unos Juegos Centroamericanos de los Bomberos y los Policías.
Pues le agradezco mucho por estar con nosotros. Muy buenas tardes, lo que tuvimos en la información deportiva. Nos vemos en la noche. Todos a bailar este domingo 18 de agosto al municipio de Temozón para celebrar su expoferia con la presentación de Los Aventureros, la leyenda. La grabación comienza el domingo a las 2 de la tarde para bailar con Tele Yucatán. ¿Problemas en el hogar?